Hola, soy Codewar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Nos habíamos quedado en la creación del fichero conexión, ¿correcto? Este fichero nos va a servir para conectarnos a nuestra base de datos. Ese proyecto va a ser desarrollado en la arquitectura modelo vista controlador. Al estar en index, estamos en la vista. De la vista tenemos que pasarnos al controlador y del controlador al modelo. El modelo ya se encarga de hacer las consultas hacia la base de datos mediante este fichero. Bien, para nosotros realizar una petición a un controlador necesitamos de un método asincrónico. ¿Por qué asincrónico? Porque este método va a realizar una petición hacia el controlador, pero no sabemos cuánto va a demorar el controlador en darnos una respuesta. Por lo tanto, la ejecución de este método no tiene un tiempo estático. Siempre va a ser dinámico, dependiendo de la velocidad de respuesta que tiene el controlador. Entonces, vamos a ello. Nosotros podemos crear un método de una forma simple, poniendo función. Esto es nuestro método. Si queremos que este método sea sincrónico, pues anteponemos la palabra async. Con esto el método ya es asincrónico. Vamos a ejecutar un método que nos permita traer los productos. Entonces el método se va a llamar obtener productos. Bien, para eso yo necesito una variable llamada método que va a tener el mismo nombre de aquí, pero en formato string. Luego creamos nuestra variable data y esto va a ser igual a await_fetch. await_fetch se va a encargar de realizar la petición. Fetch utiliza ciertos parámetros. El primer parámetro es a dónde queremos consultar. Hemos dicho que la vista se comunica con el controlador, entonces debemos ir a un archivo o fichero que se encuentre en controladores. Pongo controllers y el nombre del fichero. Yo sé que aquí no existe ningún nombre, ningún fichero, pero voy a crear uno que se va a llamar producto controlador.php. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro que nos pide el tipo de método asincrónico. Método va a ser de tipo post, porque vamos a enviar un parámetro y vamos a recibir una respuesta. Headers. Esto lo van a escribir tal cual. Sirve para que cualquier parámetro que pongamos vaya anexado en el URL. Por último, ¿qué queremos enviar? Cuerpo. Y aquí puedo poner los parámetros que van a ir junto al URL. Método es igual. Y aquí pongo nuestra variable método. Este método va a ir anexado en el URL gracias a este header. Vamos ahora a fichero, a crear un nuevo archivo llamado producto controlador. Va a ser PHP. Voy a poner aquí un eco. Hola. Bien, regresemos. ¿Dónde va a estar ubicada la respuesta? Si yo pongo aquí una consola y pongo data, vamos a ver qué trae. Para ver que muestra data tenemos que inicializar el método. Entonces esto lo pongo aquí. Guardo. Vamos al navegador. Actualizo. Y miren, esta es la variable data que trae. Me dice OK, true, quiere decir que la petición fue correctamente realizada. Status 200 es el código OK, quiere decir que la conexión se hizo correctamente. Ahora, ¿qué pasa si es que, no sé, me equivoco en el nombre del controlador? Puse el 3 aquí. Vamos al navegador, actualizo. Miren, que me sale OK como falso, porque no se realizó correctamente la conexión. Status 404 porque no existe ese archivo. Entonces esta variable me va a servir
para detectar cuando una conexión se hace correctamente. Vamos a Visual Studio. Pongo un if y digo data.ok. Si lo pongo así nada más, quiere decir que si es que la conexión está hecha correctamente, entra aquí. Si es que no, pues va a mostrar un error. ¿Y qué error vamos a poner? Para eso vamos a tener la ayuda de Suite Alert 2. Vamos a tomar este ejemplo. Miren, este es el ejemplo, pero este es de correcto. Vamos a hacer algo para señalar que hay un error. Vamos a Visual Studio, pego. Este va a ser error como título. Voy a poner data status text para que me diga en texto cuál es el error. Y aquí puedo poner el código del error. Y aquí puedo poner status, ¿no? Según las variables que vimos, ¿no? Justamente aquí, si pongo una consola, pongo data, pues va a mostrar. Va a mostrar el estado texto y el estado. Vamos al navegador. A ver. ¿Qué dice? No encontrado. Código de error 404. Perfecto. Toma estas variables. Estado texto y estado. Perfecto. Sigamos. Borro esto. Una vez que la conexión está correcta, vamos a mostrarla. Pongo una consola. Voy a poner await. Data.texto. Vamos a ver qué muestra. No muestra nada porque el error está. Vamos a Visual Studio a borrar este 3. Guardo, me voy al navegador, actualizo. Miren, dice hola. Este hola es traído en la línea 11 del index. La línea 11 es esta. Esta información es traída desde el controlador, por eso acá dice hola. Ahora, si yo quiero ver los parámetros que es enviado aquí como el método, vamos a poner aquí lo siguiente. Un var_dum y ponemos post porque ese es el método que indicamos justamente aquí. Guardo, me voy al navegador, actualizo. Miren, aquí está el método obtener productos. Bien, ahora con esto yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer que, dependiendo del método, yo puedo realizar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, aquí en este if yo quiero hacer cuando el método se iguala a obtener productos. Y aquí puedo poner lo siguiente. Hola. A ver. Miren. Hola. Está entrando al if. Sigamos. Entonces, si es que yo cambio el nombre del método, pues no va a entrar al if. Trae vacío. Sigamos. Colocamos estas 3 líneas que nos va a servir para detectar errores en PHP. Lo siguiente es conectarnos del controlador al modelo. Para eso vamos aquí a Model, nuevo archivo. El modelo va a tener el mismo nombre que nuestra tabla en la base de datos. Producto.php. Va a ser desarrollado en PHP. Aquí es donde nosotros vamos a importar nuestra conexión. Para eso pongo incluir una vez y aquí pongo la ubicación. Nosotros estamos en modelos. Para ir a conexión tenemos que subir un nivel e irnos a setup y luego a conexión. Con esto ya importamos la conexión para poderla usar. Debido a que esto es una clase, pues está importado, pero lo de aquí todavía no se ejecuta. Para que se ejecute necesitamos instanciar una variable con esta clase conexión. Bien, creamos una clase llamada producto.
y creamos una función. La función se va a llamar la misma de aquí, obtener productos. No va a tener ningún parámetro. Y aquí vamos a crear la conexión. Cada función va a tener su conexión. Y cada función va a hacer que esta conexión, una vez realizada, se cierre. Esto es para que el servidor no se sature con muchas conexiones abiertas. Conexión es igual a new conexión. Ya hicimos que se ejecute el método constructor. Ahora nosotros ya podemos realizar nuestra consulta. ¿Cuál es nuestra consulta? Nos vamos al Heidi para realizar nuestra consulta. Para eso nos ubicamos en la base de datos carrito. Vamos aquí y pongo un select para mostrar todos los atributos. ¿Y de qué tabla? Pues la tabla producto. A ver. Bien, me trae toda la información con esta consulta. Entonces la copiamos, nos vamos al Visual Studio y pego. Ahora vamos a preparar la consulta. Creo una variable query. Esto es igual a la conexión. Obtenemos el PDO, o sea, esta variable. Y con esta conexión yo puedo preparar la consulta. Le estamos pasando esta consulta. Ahora procedemos a ejecutar la consulta. Procedemos a enviar el contenido o la información de esta consulta. Fetch all para obtener toda la información. Por último, retornamos la variable respuesta. Ahora, antes de eso, vamos a hacer que query sea igual a null y conexión también sea igual a null. Estamos cerrando la conexión. Guardo. Con esto ya tenemos nuestra primera petición hacia la base de datos. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.